poquito de lo que estaba pasando en el mundo durante la década de 1920, la cual abarcaba de 1920 a 1929. En 1920 empezó la lucha de Gandhi por los derechos humanos en India y también se fundó la Sociedad de Naciones. En 1921 se descubre la insulina y Hitler funda el Partido Nacional Socialista. En 1922 se crea la URSS. En 1923 es el asesinato de Pancho Villa. En 1924 se inaugura la República de Grecia. En 1925 Hindenburg se hace presidente de la República de Weimar. En 1926 se crea la televisión y en 1927 se hace la primera película sonora. En 1928 se descubre la penicilina y por último en 1929 fue la caída de la bolsa de valores en Nueva York, Estados Unidos. El surrealismo es un movimiento artístico surgido en Francia en la década de los años 1920. Gira en torno a la personalidad del poeta André Breton y es proveniente del dadaísmo. Bueno, pues el surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Plasmó un mundo absurdo, ilógico, donde la razón no puede dominar al subconsciente. Tomó del dadaísmo la importancia del azar y la rebeldía, pero rechazó su carácter negativo y destructivo. Posteriormente buscó inspiración en el inconsciente, la imaginación, el método de la escritura automática y el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud. Una de las principales innovaciones del surrealismo es la técnica del cadáver exquisito, que consiste en el conjunto de imágenes o textos, y esta fue dada por un artista que la empezó y después otro la continuó. Autores como Manuel Rodríguez Lozano, Antonio Ruiz, Carlos Lazo, Juan O'Gorman, Guillermo Mesa o Juan Soriano hicieron innovaciones en el campo surrealista, aunque el sentido de su obra sea otro en el fondo. Algunos autores latinoamericanos del surrealismo fueron Roberto Mata, que nació en Santiago de Chile en 1911, William Lamb, que nació en Cuba, Aldo Pellegrini inició el primer grupo surrealista en el año de 1928 en el país de Argentina. En el caso de Brasil, se contó con el movimiento antropofagista de 1928. Este era junto con el surrealismo brasileño. En Colombia, este movimiento fue inspirado por Gonzalo Arango, el cual tenía una frase. Esta frase decía: no dejar ninguna fe intacta, ni dejar ningún ídolo en su sitio. En Cuba, Alfredo Carpentier fue uno de los escritores más reconocidos de toda Latinoamérica en este país. Este autor mencionó que el surrealismo había sido muy importante en su vida, pero que mejor se retiró de él porque no podía aportar nada hacia él, pero que el surrealismo aportó totalmente muchas cosas a su vida. César Moro y Emilio Westphalen fueron los primeros organizadores de una exposición de surrealismo en el continente. Ellos provenían del país de Perú. Lo que podemos observar principalmente de esta vanguardia es que no había uso de la razón, nada tenía sentido. Ninguna obra tenía que tener lógica para ser considerada una buena obra. Esto era lo padre de esta vanguardia, ya que tú podías expresar tus ideas de la forma en que quisieras, de una forma que no tuviera que tener sentido mientras se entendiera en qué contexto estaba. Aunque fueran cosas irreales, no había problema, porque esto era lo que promocionaba esta vanguardia. Como se puede observar en las imágenes anteriores, se pueden dar cuenta que esta vanguardia usaba una gran paleta de colores.